Aquella pequeña niña quería saber si había hojas de colores y unas tijeras que vendieran en la tienda, por eso Chan le señaló que estaban en la parte superior de la estantería, aunque estaban algo altas para que ella las alcanzara. Aunque se ofreció a ayudarla, la chica mencionó que así estaba bien y le agradeció su propuesta. Con eso, la niña se fue a buscar lo que quería, pero Chan notó en su mente que era bastante madura para su edad, aunque se veía un poco pálida. Al mirarla más de cerca, parecía una especie de reptil, pues dudaba que realmente fuera una. Sin embargo, en ese momento vio que la niña de repente dejó de intentar alcanzar las tijeras y estaba a punto de comenzar a sollozar. Pero Chan rápidamente fue a bajárselas, esperando ayudarla con eso. Confiaba en que así se calmara al darle lo que buscaba, algo que la pequeña agradeció. Aún así, Chan pensó que esperaba que ella no soltara algún tipo de ataque de aliento al ser una especie de reptil, pues sería algo malo si llegara a destruir la tienda. Fue entonces cuando la niña comentó que no podía comprar las tijeras, ya que solo tenía 5.000 wons y le faltaban 100, pues con el papel de color y las tijeras el total sería de 5.100. Chan se ofreció a cubrir esos 100 wons, pero la niña se negó, explicando que su madre le había dicho que no podía tomar dinero de otros y que tuviera cuidado con los extraños. Aunque Chan deseaba saber para qué necesitaba las tijeras y el papel, ella comenzó a contarle que se acercaba el Día de las Madres y quería darle un regalo a su mamá. En la guardería había aprendido que existía un día especial para las madres, y como su mamá siempre le compraba regalos en el Día del Niño, y ella nunca le había dado algo en el Día de las Madres, en esa ocasión quería hacerle algo. Aunque Chan le explicó que podía hacer origami sin tijeras, la niña le dijo que había un pequeño problema con sus manos. Entonces Chan se fijó mejor y notó que tenía garras afiladas. Ella explicó que el papel se rompía si hacía demasiada fuerza. Chan sabía que con esas manos el origami podría ser muy complicado, incluso si él se ofrecía a pagar por ella, pues creía que nunca lo aceptaría al verla tan decidida, sobre todo porque quería que fuera un regalo sorpresa. Por eso le propuso prestarle unas tijeras. Un poco después, Chan le dio un papel con formas, donde debía pegar los papeles de colores que tuviera, algo que la chica agradeció. Mientras la observaba con calma, Chan sabía que ella había pasado por bastantes dificultades para llegar a ese punto, ya que recortar se le hacía complicado y además ya casi era la hora de su salida del trabajo. Aún así, pensaba que no había necesidad de que una niña llegara tan lejos, aunque sabía que su jefa llegaría pronto y no tenía claro qué debería decirle. Fue entonces cuando la pequeña fue a buscar otra cosa a los estantes de la tienda y, al regresar, preguntó cuánto costaba una barra de chocolate. Chan supuso que quería comprarla y le indicó que fuera con él a la caja registradora. Cuando la niña pagó su chocolate, Chan le dijo que ya podía comérselo. Sin embargo, ella se quedó pensativa un momento y luego le entregó a Chan una parte del dulce. Esperaba que comieran juntos mientras hacían el regalo para su mamá. Aunque Chan, un poco incómodo, agradeció el gesto, pensó que el chocolate era de ella y que, incluso si le daba un poco, debería quedarse con la parte más grande, aunque la niña lo veía a él como alguien más grande que ella. Su mamá siempre le había dicho que si comía mucho dulce sus dientes se estropearían, por eso esperaba que ambos comieran solo un pequeño trozo. Chan aceptó su pequeño obsequio. Fue entonces cuando llegó la jefa, diciéndole a Chan que ya había llegado, y creyendo que él debía estar cansado por haber trabajado toda la noche. Notó a la pequeña niña que estaba junto a él y quiso saber quién era. Chan tuvo que explicarle todo lo que había sucedido con la niña y que había terminado prestándole unas tijeras de la tienda. Sobre todo, se disculpó con su jefa, pues como la niña no tenía suficiente dinero para comprar las suyas, pensó que sería más rápido terminar el regalo, aunque al final le estaba tomando su tiempo. Aunque la jefa entendía la situación, creía que la niña se veía un poco tímida, aunque Chan no estaba del todo seguro, pues pensaba que todos los niños eran más o menos iguales a esa edad. Para la jefa, aquella niña provenía de una especie muy especial, ya que era una descendiente de dragón de sangre pura. Le explicó que los dragones pasaban por un periodo de incubación de 3 años antes de nacer y que, durante ese tiempo, algo se desarrollaba junto con sus funciones físicas, los cuernos, un órgano encargado de detectar el poder mágico. Esto no representaba un problema para los dragones adultos, pero a los jóvenes se les dificultaba mucho adaptarse, ya que podían percibir el poder mágico de otros a través de colores por medio de sus cuernos. Sin embargo, al ser tan jóvenes, no lograban controlar bien esa habilidad. Incluso había muchos casos en los que detectaban magia de forma inconsciente, y la niña no tenía la experiencia suficiente para diferenciar a las personas a través de esos colores.
si no era cuidadosa, podría ponerse en peligro. Por eso, era capaz de juzgar si alguien era bueno o malo, algo que se determinaba a partir de las experiencias de vida de cada individuo. Chan dedujo que, aún así, era riesgoso, ya que todavía no había desarrollado esa habilidad por sí misma. Para la jefa, el que alguien tuviera una buena apariencia no significaba que fuera una buena persona, y entonces recordó que por esa razón los padres dragón solían dar muchas advertencias a sus hijos, pues los dragones de sangre pura eran bastante estrictos en ese aspecto. Fue entonces cuando la niña mencionó que ya había terminado de recortar sus flores. Aunque la jefa se acercó para felicitarla por su trabajo, la pequeña se escondió detrás de Chan, algo que, para ser honesta, sí hirió un poco los sentimientos de la jefa. Aún así, la jefa le explicó a la niña que el chico necesitaba regresar a su casa, ya que había estado trabajando toda la noche y debía ir a dormir. Por eso quería saber si la pequeña podía volver más tarde a la tienda. Al voltear a ver a Chan, él comentó que podía dejar todo lo que había hecho ese día ahí y recogerlo cuando tuviera tiempo al día siguiente. Aunque la niña dudaba si podía hacer eso, la jefa asintió y le dijo que era bienvenida cuando quisiera, que podía visitarlos en cualquier momento. La niña lo agradeció, aunque también llamó señora a la jefa, lo que la molestó bastante. Con un aura intimidante, le pidió que la llamara señorita, y la niña obedeció, algo que Chan anotó mentalmente, no hablar de la edad de la jefa. Una vez que la niña se fue, la jefa quiso encargarse de lo más importante. Tenía que preparar todo para mandar a Chan de regreso a su casa, por lo que le pidió que abriera el cajón que estaba cerca de la caja registradora. Chan no sabía qué estaba tramando, pero la jefa le mostró un artefacto mágico llamado teletransportador mágico, el cual usaban para mover la tienda a diferentes lugares. Aquello impresionó al protagonista, pues se veía como algo futurista. La jefa comenzó a presumir que lo había hecho ella misma y que era exclusivo de su tienda. Sin embargo, le advirtió que no podía tocarlo sin cuidado, ya que había designado las áreas en las que la tienda podía operar. Si lo manipulaba de forma incorrecta, podrían ser enviados de inmediato a un lugar nuevo. Además, si se movían a otra zona, cada producto en exhibición también cambiaría, por lo que debía ser muy precavido. Chan guardó eso en mente. Aún así, la jefa mencionó que era fácil de usar, solo tenía que poner la dirección de su casa en la ventana que aparecería, algo que ella hacía con frecuencia. Sin embargo, si lo intentaba esa vez, existía la posibilidad de que no lo llevara a su mundo, aunque Chan creía que ya lo había hecho antes. Ella explicó que, en la magia de teletransportación, lo más importante era tener muy clara la información del destino y una voluntad firme. Por eso, si la persona no había ido antes a ese lugar o no tenía el deseo real de llegar ahí, la teletransportación no ocurriría. Como ella no conocía nada sobre su mundo, sería inútil que lo intentara por su cuenta, pero Chan conocía su mundo mejor que nadie, así que debía intentarlo él mismo. Chan se quedó pensando un momento. Si todo eso seguía funcionando con magia, entonces recordaba que, mientras purificaba las escamas de dragón, le habían dicho que la magia no afectaba su constitución. Por eso, no creía que pasara nada, incluso si lo intentaba. Pero la jefa le pidió que no se preocupara y que confiara en ella, esperando que lo intentara, pues estaba segura de que todo saldría bien. Chan se quedó pensando que debía hacerlo, ya que su jefa no era el tipo de persona que lo obligaría a hacer algo extraño. Al ingresar su dirección, la jefa le comentó que tenía que concentrarse en que realmente quería ir a su casa, no importaba si era un recuerdo bueno o malo, si lo deseaba con fuerza debía ser posible. Por eso, Chan en su mente deseó volver a su hogar, incluso si era un mundo cruel donde la compañía en la que trabajaba lo había traicionado. Aún así, era un lugar en el que definitivamente había sido feliz, recordaba lo divertido que era salir con sus amigos cuando era niño. Era un mundo algo irónico, pero suyo. Al abrir los ojos, la jefa le indicó que saliera a revisar, aunque no estaba completamente segura de si había funcionado, por lo que necesitaba que verificara por sí mismo. Cuando Chan abrió la puerta, reconoció al instante el lugar en el que se encontraba, estaba realmente en su barrio. No podía creer que se hubiera teletransportado a otro mundo en cuestión de segundos. Para la jefa, ahora quedaba claro que su constitución física podía ser controlada de acuerdo con su voluntad. Al preguntarle qué pensaba mientras purificaba las escamas de dragón, él mencionó que solo pensó que estaría bien si se purificaban. Ella afirmó que, si la magia no hubiera afectado su condición física, la magia de las escamas probablemente se habría destruido y ya no podrían haberse usado, pero aún así tuvo éxito y las purificó. Creía que eso se debía a que su pensamiento de purificarlas se reflejó directamente en su constitución. Chan pensó que ella le pidió hacer todo eso basándose en una hipótesis, algo que la jefa confirmó, pues de cualquier forma las escamas se habrían vuelto un producto inútil. Al final, todo salió bien,
pero la conclusión era clara, era posible controlar su condición de acuerdo con su voluntad. Ella pensaba que eso tenía relación con la razón por la que terminó llegando a su tienda, aunque tendría que observar más para entenderlo a detalle. Cuando le preguntó si quería saber algo más, Chan negó, así que la jefa le entregó sus cosas para que fuera a descansar a casa. Una vez que Chan llegó a su pequeño hogar, un departamento estrecho de una sola habitación, confirmó que realmente había regresado al lugar donde vivía. Tenía que trabajar esa misma noche, así que decidió aprovechar y poner una alarma. Entonces recordó la poción que le había dado su jefa. Nunca creyó del todo que realmente funcionara, aunque, al haberla hecho ella, estaba seguro de que serviría para algo. No esperaba quedarse dormido sin escuchar la alarma. Sin embargo, se despertó justo cuando sonó, apagando rápidamente el sonido de su celular. Al ver la hora, notó que la pócima había sido efectiva. Mientras iba camino al trabajo, se estiraba agradeciendo lo bien que había dormido, aunque no dejaba de pensar que de verdad había ido a otro mundo. Incluso tenía evidencia material de que no había sido un sueño. Aún así, se preguntaba si la tienda estaría en el mismo lugar donde la encontró, y así era, lo que lo dejó impresionado. ¿Cómo era posible que una tienda real estuviera ahí? Estaba seguro de que el día anterior no había estado soñando. Aunque se preguntaba si era el único que podía ver ese lugar, al entrar a la tienda se encontró con una escena inesperada. A pesar de ver una cabeza bastante reluciente, un cliente estaba proponiendo beber las botellas dentro de la tienda para que su valor bajara 100 wons y así pagar exactamente 2000 por el soju. Decía que quería beberlas ahí mismo para tomarlas de un solo trago, convencido de que no habría ningún problema si lo dejaban hacerlo. En ese momento, Chan deseó con todas sus fuerzas que todo aquello fuera solo un sueño. La jefa le explicó al señor elfo que todo eso era ilegal y que no podía permitirle hacer algo así. Esperaba que pagara el precio exacto y se fuera a su casa a beberlo. Sin embargo, el cliente reclamó, queriendo saber por qué era ilegal en una tienda que vendía ese tipo de productos. Chan intervino, explicando que las tiendas no eran reconocidas como restaurantes y que, por eso, no estaba permitido beber dentro del local. Además, tampoco podía hacerlo afuera, así que lo mejor era que simplemente pagara la bebida y se retirara a su casa. La jefa preguntó entonces cuándo había llegado Chan, y el protagonista respondió que justo acababa de llegar, notando que había tenido un día bastante pesado. Aún así, el señor elfo le gritó, exigiendo saber quién se creía para interrumpir de esa manera la conversación. Al enterarse de que Chan era solo un empleado, el elfo se preguntó cómo se atrevía a responderle cuando no era más que un simple trabajador, insinuando incluso que lo menospreciaban por ser un elfo. Eso confundió a Chan, ya que no había tenido esa intención, pero aún así el elfo comenzó a gritar que ambos lo estaban discriminando por su especie, afirmando que lo trataban así porque él era un elfo y ellos eran humanos. Acto seguido, se tiró al suelo haciendo un berrinche, diciendo que lo habían humillado y que no podía tolerar algo tan injusto. Chan intentó calmarlo para que se levantara, pues podía lastimarse, pero la jefa no tuvo más opción que presionar el botón de emergencia. Al poco rato llegó una patrulla al lugar y sacaron al señor elfo. Uno de los policías quiso saber si aquel hombre no había pagado y si además había causado problemas, incluso alegando discriminación por su especie y perturbando la paz del establecimiento. Al preguntar si eso era todo, la jefa lo confirmó y se ofreció a mostrar las grabaciones del local. Cuando le preguntó al oficial si necesitaba ayuda para revisarlas, él negó y le pidió que esperara un momento mientras veía los videos. Chan comentó a la jefa que no esperaba que los elfos de ese mundo fueran así. Ella le preguntó qué imagen tenía de ellos, y Chan explicó que siempre había pensado que poseían un aura de nobleza y belleza. Creía que eran seres elegantes y honorables, pero después de presenciar esa escena, ya no estaba tan seguro. La jefa le explicó que, en efecto, los elfos habían sido así antes de la guerra. Décadas atrás, ocurrió un gran avance en el desarrollo científico y se crearon muchos artefactos que mejorarían la calidad de vida de todas las especies. Los humanos hicieron posibles esos avances, y las demás razas, al poder vivir de forma más conveniente gracias a esa tecnología, los aceptaron con entusiasmo. Para llevar una vida más cómoda, comenzaron a desarrollar industrias y, debido a esos procesos, la naturaleza fue dañada. Aún así, la mayoría estaba satisfecha porque su vida diaria se había vuelto más fácil. Sin embargo, hubo una especie que rechazó rotundamente ese progreso, los elfos. Al final, eso llevó a una gran guerra. Chan quiso saber si ese conflicto había sido causado por los avances tecnológicos y la jefa asintió. Los elfos eran una raza muy ligada a la naturaleza y no pudieron soportar verla destruida por el desarrollo científico. Debido a que ellos destruyeron muchas construcciones y fábricas, las demás especies vieron afectadas sus vidas cotidianas.
no pudieron mantenerse neutrales y tuvieron que elegir un bando. Debían decidir entre apoyar a la humanidad y el avance, o seguir a los elfos y mantener el estado anterior. Esa decisión se tomó de manera unánime a favor de los humanos. Aunque todas las demás especies lucharon juntas, el número de elfos era abrumador, por lo que la guerra se prolongó durante mucho tiempo. Después de eso, las especies hicieron las paces, pero las consecuencias fueron graves. Tanto elfos como humanos vieron reducidos sus números de forma significativa, al punto de que era raro verlos a diario. Tras el fin de la guerra, los elfos supervivientes enfrentaron una fuerte discriminación y vivieron bajo una gran opresión, aunque eso había disminuido recientemente. El policía elfo que estaba revisando las cámaras tenía un color de cabello diferente, algo que probablemente le costó mucho esfuerzo conseguir. Incluso había tenido que teñirse el cabello, pasando de rubio a negro, para poder obtener ese trabajo. Es por eso que, si llegaba algún cliente elfo, ella esperaba que lo tratara bien. Aún así, Chan quiso saber si eso también aplicaba para el cliente anterior, pero la jefa lo negó, pues no estaba obligada a tratar bien a ese tipo de personas. Solo debía expulsar a los clientes que gritaran o insultaran, no tenía por qué soportar maltrato sin motivo. Chan lo entendió, así que le pidió a su jefa que se fuera a casa, ya que la investigación debía haber terminado. Ella estuvo de acuerdo, aunque prefirió irse después de que regresara el oficial. El policía ya había terminado de revisar todo, algo que la jefa agradeció, pero quiso saber si podían hablar afuera, pues ya era hora de ir a casa. El oficial asintió. Sin embargo, le informaron que por el momento se llevarían al elfo con ellos, ya que la severidad de su castigo se decidiría después de escuchar sus circunstancias. Con eso, la jefa se despidió, pidiéndole que le escribiera si necesitaba algo. Chan deseó que ambos regresaran con cuidado y, una vez solo, dejó escapar un suspiro. Estaba cansado y apenas iba a comenzar su turno, así que tenía que adaptarse rápido o no duraría mucho ahí. Entonces entró el primer cliente, quien notó que Chan estaba holgazaneando y esperaba que se pusiera de pie de inmediato. Chan se preguntó si también podía echar a ese sujeto. Aún así, le preguntó si buscaba algo en específico, pero el kobold quería saber dónde estaba la pasta de dientes. Chan le señaló que estaba en el mismo lugar donde había tomado el cepillo el día anterior, pero el chihuahua le gritó, preguntando cómo se suponía que debía saberlo con esa explicación y si pensaba seguir trabajando de esa manera. Exigía que se lo explicara de forma clara y adecuada. Chan sabía que lo estaban molestando, así que, algo desanimado, le pidió que lo siguiera para mostrárselo. Cuando le indicó el estante para que eligiera la que quisiera, el kobold preguntó cuál era la mejor. Chan no lo sabía, y el hombre, molesto, le recordó que trabajaba ahí y aún así no lo sabía. Dijo que los clientes solo compraban si los convencían y que, si las ventas bajaban por su actitud, sería su culpa. Por eso, Chan le sugirió llevar la pasta que estaba en promoción de 2 por 1. El kobold respondió que no necesitaba 2, aunque Chan lo veía como una ventaja, ya que se llevaba una gratis. El hombre se quedó pensando y al final decidió comprar el paquete doble. Antes de pagar todo junto con la bolsa, el chihuahua se quedó mirando una caja del mostrador y decidió llevarse una también, aumentando un poco el total. Aún así, Chan notó que también era una promoción de 2 por 1, pero el hombre no necesitaba 2 y quiso que Chan se quedara con 1. Eso lo dejó confundido. El kobold insistió en que los tomara, sin embargo, Chan se negó, ya que él los había comprado. Aún así, al hombre no le importó lo que hiciera con ellos, pues no pediría reembolso, y simplemente se fue. Chan se preguntó si aquel chihuahua sería un cliente frecuente, ya que parecía regalar cosas cada vez que iba. Por la forma en que se comportó ese día, supuso que su trabajo debía quedar cerca y se preguntó qué pasaría si comenzaba a ir todos los días durante su turno. Sus pensamientos se interrumpieron cuando vio frente a él a la súcubo del día anterior, a quien Chan recordaba de mala manera. Aún así, la chica le preguntó si vendían cartas de renuncia. Poco después, Chan hablaba por teléfono con su jefa, explicándole que era la misma súcubo del día anterior y preguntando si no iba a actuar igual que antes. La jefa quiso saber cómo se veía, y Chan mencionó que parecía haber bebido un poco, pero no se encontraba tan mal como la vez anterior. Por eso, ella le indicó que la revisara con el detector de maldiciones y que, si los resultados salían bien, podía quedarse, ya que no pasaría nada malo. Chan le dijo que la volvería a contactar si algo salía extraño. Aún así, se preguntaba qué debería hacer si comenzaba a comportarse como el día anterior o si simplemente no podría hacer nada. Entonces recordó el bono que le habían dado el día anterior,
su jefa se lo había entregado y su pago sería a fin de mes. Tenía que trabajar con empeño para poder aceptar ese dinero con la cabeza en alto. Una vez que se acercó a la chica, ella recordó haber visto aquella varita mágica, por lo que Chan le explicó que debía realizarle un chequeo para que pudiera permanecer en el establecimiento. Ella asintió, creyendo que con darle la mano sería suficiente, algo que Chan agradeció por su cooperación. En ese momento, la súcubo, un poco apenada, quiso disculparse por todo lo que había hecho la noche anterior. Chan se preguntó a qué se refería, pues pensó que hablaba del arco iris que había vomitado, algo que ella no quería que se mencionara otra vez. Explicó que había estado fuera de sí y que había absorbido demasiado poder mágico mientras trabajaba en su compañía, algo que realmente lamentaba y para lo que no tenía excusas. Chan quiso saber en qué empresa trabajaba y ella mencionó que era una farmacéutica cercana, donde había terminado así mientras preparaba pociones de amor. Chan preguntó si ese tipo de pociones no eran hechas por magos, pero la súcubo explicó que en las industrias relacionadas con el amor se empleaba más a su especie, suponiendo que él no lo sabía por ser humano. Las súcubos eran una especie muy talentosa para fascinar y cautivar a otros, siempre cercanas al concepto del amor, por lo que trabajaban principalmente en compañías farmacéuticas que producían medicinas relacionadas con ese ámbito. También se desempeñaban como psiquiatras y ayudaban a quienes tenían problemas sentimentales. Aún así, ella confesó que, pese a ser una súcubo, no le estaba yendo bien en su trabajo, y realmente lo sentía. Chan quedó impresionado al saber lo trabajadora que era su especie en ese mundo, aunque notó que había algo extraño. Quiso saber por qué estaba pensando en renunciar, ya que creía que ese trabajo era adecuado para ella. Entonces, la chica explicó con tristeza que nunca había salido con alguien, ni siquiera una vez, y que no tenía idea de lo que era el amor. Chan le recordó que su especie se especializaba en eso, pero ella dijo que había estado tan concentrada en sus estudios que en la universidad no tuvo ni una sola chispa de romance, y cuando terminó su carrera se graduó como una estudiante sin historias que contar. Incluso esforzándose mucho en su primer empleo, nada le salía bien porque no sabía realmente qué era el amor. Cuando preguntaba a sus superiores o compañeros, todos le daban respuestas distintas, así que no sabía en qué creer. Mientras sollozaba, sentía que no era compatible con su trabajo, por eso buscaba una carta de renuncia. Chan notó su preocupación y, aunque pensó que se estaba metiendo en asuntos privados, le pidió que no se desanimara, pues todos tienen problemas cuando recién comienzan a trabajar y no quería que eso la afectara tanto. La súcubo, siendo honesta, explicó que había vuelto a la tienda porque recordó algo que él le había dicho la noche anterior, algo que Chan no recordaba. Ella mencionó que se refería a lo que él dijo en el taxi, algo que quiero pero no puedo tener. Chan recordó que había sido lo primero que se le ocurrió decir. Para ella, esa frase había sido impactante, pues todos le decían que el amor era fácil, agradable y alegre, o que era complicado y doloroso, pero él había sido el único que le dio una respuesta distinta. No había podido dejar de pensar en eso, precisamente porque era una forma completamente diferente de verlo. Por eso le pidió, casi suplicando, que le explicara qué quería decir con esas palabras y qué pensaba realmente sobre el amor. Quería escuchar su respuesta. Chan recordó que ella tenía esa misma mirada la noche anterior. Aún así, se disculpó, diciendo que no tenía idea de lo que era el amor y que por eso había dicho algo así. Si era honesto, tampoco había salido con alguien ni una sola vez. La súcubo quiso saber por qué, y Chan respondió que había una razón muy específica, su rostro era bastante aburrido. Aquello generó un silencio incómodo entre los dos. Chan solo deseaba que ella no intentara entenderlo y que simplemente se fuera a su casa. Poco después, la chica ya estaba lista, pero antes de empezar tenía que comentarle a Chan que todo lo que le dijera ahí se mantendría en secreto entre ellos dos y que solo sería usado como material de referencia para ella. Esperaba que se pusiera cómodo y respondiera a sus preguntas. Aún así, en su mente, Chan se preguntaba por qué debería hacerlo, pues había estado soltero por 29 años y no creía ser de ayuda en absoluto. Pensó que tal vez debía cambiar el tema, así que le preguntó a la chica qué pensaba ella sobre empezar una relación en lugar de entrevistar a otros. Aunque le resultaba un poco vergonzoso explicarlo, creía que las personas a su alrededor ya habían intentado emparejarla con alguien o que al menos había pasado por situaciones similares. La chica afirmó que sí le había ocurrido, pero que siempre las rechazaba porque le daba miedo. Había estudiado mucho sobre el amor y, cuando recién entró a la compañía, cada libro y cada persona a la que preguntaba le decían que el amor es algo muy bueno. Sin embargo, era algo que no se podía ver y con lo que cada persona tenía experiencias distintas, así que empezó a pensar qué pasaría si el amor era diferente a lo que ella esperaba. Cada vez que pensaba en eso, sentía mucho miedo,
por lo que lo evitaba a toda costa. Aún así, también le parecía extraño, pues ¿cómo era posible que una súcubo le tuviera miedo al amor? Para Chan, eso no era nada raro. Era normal temerle a las cosas que no se podían ver, especialmente a las emociones, que de por sí ya eran difíciles de entender. Entre ellas, el amor era la más compleja, así que no había forma de enamorarse solo porque sí o de que fuera algo sencillo. Sin embargo, como ella trabajaba en algo relacionado con el amor, le sugirió pensar en ello de una manera más superficial. Aquello dejó completamente confundida a la chica. Chan explicó que, aunque muchas personas decían que el amor era algo muy bueno, si era honesto, no estaba del todo de acuerdo. Se había convencido de eso después de ver lo que le pasó a un amigo que se casó. Cuando eran novios, su amigo adoraba presumir su relación y siempre decía que eran una pareja destinada a estar junta. Pero después de casarse y empezar a vivir juntos, comenzaron a notar los aspectos negativos del otro, cosas que antes no habían visto. Como peleaban constantemente por esos defectos, al final su amigo dijo que se arrepentía de haberse casado. La chica supuso que su amigo era muy diferente a su pareja, y Chan confirmó que así parecía. Él decía que le gustaba todo de su esposa cuando estaban saliendo, y no solo le pasó a él, Chan había notado que a muchas personas les ocurría lo mismo. Parecía que el amor cambiaba cuando la situación cambiaba, aunque, por lo general, las cosas importantes nunca lo hacían. Para Chan, el amor era algo que ocurría entre personas que pensaban y sentían de forma diferente. Por eso, ella debería intentar verlo de una manera más simple y tratar de estar en una relación al menos una vez. Era algo interesante, pero no creía que fuera tan grandioso como muchos lo pintaban. También le advirtió que tuviera cuidado de no meterse en situaciones peligrosas, pues a veces el amor podía serlo. La chica quiso saber por qué el amor sería peligroso. Chan explicó que había dos tipos de emociones que podían ser dañinas, la primera, el amor unilateral forzado, y la segunda, aquel amor en el que bastaba con observar desde lejos. En su opinión, esos dos tipos de amor eran peligrosos porque podían dejar heridas y cicatrices en ambas partes, al punto de cerrar las puertas del corazón. Para él, esos no eran más que sentimientos unilaterales y egocéntricos. El amor no era algo que pudiera sostenerse con el esfuerzo de una sola persona, solo podía llamarse amor a una relación que se construía mediante el intercambio de sentimientos de ambas partes. Por eso, esperaba que ella fuera cuidadosa con esos tipos de amor y tratara de entablar una relación sana. Aún así, la súcubo se preguntaba si realmente era capaz de hacerlo, ya que se frustraba con facilidad. Chan está seguro de que podrá lograrlo, después de todo, era una persona bastante atractiva. Aunque creía que no le incumbía, no podía imaginar a algún hombre rechazando una confesión de ella, por eso pensaba que debía tener más confianza e intentarlo, y si sentía que era demasiado difícil, siempre podía detenerse. Claro que también se disculpó por hablar de más cuando nunca antes había salido con alguien. No obstante, la chica tampoco había tenido una relación antes y aún así trabajaba creando pociones de amor, pero le resultaba fácil comprender a alguien en su misma situación y aprender del punto de vista de esa persona. Aún así, Chan le preguntó si no tenía que alistarse para ir a trabajar, pues ya era hora de que pasara el primer bus. La súcubo le agradeció por escucharla, ya que eso la había ayudado, algo que a Chan le alegró, pues se sentía satisfecho de haber sido de utilidad. Por eso, Chan le entregó aquel paquete que le había dejado el kobold, ya que ella tenía que ir a trabajar en ese momento y su labor sería más sencilla si lo llevaba consigo, motivo por el cual la chica se lo agradeció. Antes de marcharse, quiso saber si no le molestaría que pudiera regresar otra vez. Al cabo de un rato, la jefa entendía por qué aceptó que la señorita súcubo regresara a la tienda, aunque comentó que, siendo sincera, no tenía por qué aceptar ese tipo de clientes, pues debía ser más cuidadoso con las súcubos, una especie que suele desarrollar obsesiones intensas, lo que podría traerle problemas si las incomodaba, así que tenía que asegurarse de actuar con cautela. Chan respondió que lo tendría en cuenta, pero cuando la jefa preguntó por la niña dragón que no había ido ese día, él supuso que estaría bastante ocupada, hasta que un estruendo fuera de la tienda los alertó. Ambos fueron a ver qué había ocurrido, pues el sonido parecía metal golpeándose. Al asomarse, notaron a un muñeco mecánico en el suelo y pensaron que estaba herido, aunque este aseguró encontrarse bien. La jefa no lo veía así, ya que el ruido de la caída había sido bastante fuerte. El robot se disculpó por asustarla y agradeció su ayuda, aunque ella quiso saber cómo se había caído en primer lugar. El androide explicó que el pedal de su bicicleta había dejado de funcionar de repente, aunque Chan señaló que en realidad era la cadena la que se había salido. Probablemente se había enredado al cambiar de velocidad, pero gracias a que Chan sabía cómo arreglarlo, terminó impresionando a ambos, ya que la cadena quedó como nueva.
Chan comentó que, como solía tener una bicicleta cuando era joven, tuvo que aprender algunos trucos. Por ello, el robot le entregó su tarjeta de negocios, esperando que lo contactara si alguna vez necesitaba ayuda. La jefa notó que era un especialista en despiezamiento de monstruos, y el robot mencionó que era el dueño del negocio y que trabajaría gratis para ellos una sola vez. Aunque Chan no lo consideraba necesario, el robot deseaba devolverle el favor de cualquier forma, esperando que algún día lo contactaran. Con eso se despidió de ambos. La jefa le dio las gracias y le deseó cuidado en el camino de regreso, además de decirle a Chan que debía ir a casa a descansar, ya que al día siguiente sería complicado. Chan creía que tendrían bastantes órdenes, pero ella le recordó que era viernes y que, si no descansaba bien, posiblemente no resistiría toda la noche, algo que Chan aceptó, pues se le había olvidado tras pasar mucho tiempo sin trabajar en una tienda, ya que los viernes el turno se volvía bastante caótico. Había llegado el viernes, también conocido como el viernes caliente, el día más alocado de la semana, pues era cuando todos podían liberar el estrés acumulado de los 5 días anteriores. ¿Y cómo lo hacían? Bebiendo con sus amigos. Gracias a eso, todas las licorerías incrementaban sus ganancias ese día como en ningún otro, lo que también incluía a las tiendas que vendían alcohol. Sin embargo, los clientes de estas tiendas eran muy distintos, y para mala suerte de Chan, en la suya había clientes que incluso se pusieron a cantar, tanto que uno de ellos llevaba consigo a una arpía que también comenzó a cantar mientras aleteaba. Tanto fue así que Chan ya no pudo soportarlo, por lo que no tuvo otra opción que intervenir con los clientes. Les recordó que, aunque se la estuvieran pasando bien, ya estaban demasiado ebrios y que debían pagar los productos antes de consumirlos. Los clientes se disculparon, pero en ese momento uno de ellos le pidió ayuda a Chan. Era la arpía que se dirigía hacia él, algo que sorprendió a todos en el lugar, pues aquella chica terminó siendo cargada por Chan. Para ella, ese movimiento la hizo sentirse como si se hubiera convertido en un cisne. Sin embargo, la mala suerte de Chan no terminó ahí, ya que un minotauro había destrozado la puerta de vidrio. Este no parecía saber dónde se encontraba, pues claramente estaba demasiado borracho. Al ver el desastre, Chan solo pudo pensar que aquel filete coreano se había estrellado contra la puerta. Poco después, tras una llamada con su jefa, el chico le pidió ayuda, aunque ella se disculpó, pues también estaba agotada. Había tenido un día horrible por culpa de los clientes, ya que un goblin hizo una compra y le pidió dividir la factura en varias tarjetas, y para empeorar la situación había una fila de clientes detrás. Para rematar, de la nada apareció una señora que se coló, lo que provocó que ella y el goblin terminaran en una discusión ruidosa. No era raro lidiar con clientes difíciles los viernes. Sin embargo, ese día fue especialmente malo, y para Chan parecía que incluso su jefa había tenido una jornada pesada. Ella le preguntó si se encontraba bien, pues pensó que también estaba exhausto por cómo lo había escuchado antes. Chan solo pudo mirar la puerta de cartón que había improvisado y, aunque dudó en contarlo, terminó diciéndole que un minotauro había destrozado la puerta, pero que él estaba bien y no le había pasado nada. De hecho, había obtenido la información de contacto del minotauro que rompió la puerta y además había hecho una puerta de cartón para solucionar el problema de manera temporal. Al no recibir respuesta de inmediato, supuso que su jefa estaría sorprendida por lo ocurrido, aunque no esperaba que algo así tuviera tanto impacto. Pensó que debió habérselo explicado con más cuidado para que lo tomara mejor y creyó que ahora debía tranquilizarla. Sin embargo, ella mencionó que necesitaba buscar una herramienta que le sería útil, ya que había estado pensando en ello recientemente y trataría de tenerla lista lo antes posible. Aunque para Chan no era necesario, la jefa explicó que cada raza en su planeta poseía poder mágico, incluso, cada una contaba con capacidades físicas y mágicas acordes a sus características. Los elfos vivían durante mucho tiempo mientras conservaban una apariencia joven, las súcubos eran muy buenas cautivando, y así con las demás razas. Aún así, entre todas esas multitudes de especies con habilidades variadas, en su opinión, Chan era quien corría mayor riesgo frente a los peligros de ese mundo, ya que provenía de un lugar completamente diferente. Afortunadamente, tenía una constitución antimágica y podía controlarla según su voluntad, lo que le permitía defenderse por sí mismo. Sin embargo, aún no sabían si podría protegerse de poderes mágicos extremos y, por supuesto, seguiría siendo vulnerable ante ataques físicos.
Todo era más que nada por su seguridad, así que esperaba que no se sintiera abrumado y que hiciera lo que le pedía, algo que Chan aceptó. Por ello, la jefa decidió ir a buscar algunos equipos en ese momento, deseándole buena suerte en lo que restaba de su turno. Chan lo entendió y esperaba que no se preocupara. En su mente, ya había pensado en eso antes, pero sabía que la jefa era una muy buena persona, pues realmente se preocupaba por él, aunque solo fuera un empleado de medio tiempo. Por esa razón, sintió que al menos debería invitarla a almorzar cuando recibiera su primer sueldo. Fue entonces cuando Chan le dio la bienvenida a un nuevo cliente, quien le pidió uno de los paquetes azules que tenía detrás, además de solicitar que también se cobrara otra cosa que había tomado. En ese momento, Chan notó una cicatriz en su mano, por lo que se disculpó por haberlo dicho en voz alta, ya que era la primera vez que veía algo así. Para aquel hombre no había ningún problema, después de todo no era una cicatriz común de ver en esos días. Esperaba que Chan no se preocupara por ello, ya que cualquiera con un poco de curiosidad reaccionaría de la misma forma. Al preguntar si podía descansar ahí un momento, Chan asintió, aunque se preguntaba qué era aquello, pues era la primera vez que se encontraba con un caballero de mediana edad tan gentil. Aún así, le permitió quedarse y descansar con comodidad, algo que el hombre agradeció. En ese instante, su celular comenzó a sonar y se disculpó con Chan, aunque éste pensaba que parecía una persona bastante ocupada como para tomarse tanto tiempo en responder. Al ver que llevaba un traje a esas horas de la noche, supuso que probablemente era un oficinista haciendo horas extra, ya que ese tipo de trabajo solían extenderse hasta muy tarde. Movido por la curiosidad, Chan le preguntó si estaba revisando las acciones del mercado, algo que el hombre negó, explicando que miraba su celular por cuestiones laborales, ya que se dedicaba a conducir. No era más allá que un simple chofer. Al escuchar el ruido de la noche, Chan notó que había demasiados autos detenidos en ese momento. Además, aquel caballero que parecía un kobold observaba su aplicación de conducción en silencio. No había clientes problemáticos después de la medianoche, solo aquel único y gentil visitante, creando un ambiente tranquilo. Por fin, Chan pudo volver a experimentar esa sensación de horas de trabajo agradables después de tanto tiempo. Mientras pensaba en lo bien que sería que esos días se prolongaran, el hombre le habló, pues quería saber si podía ayudarlo con una ubicación que no lograba identificar. Chan se disculpó, explicando que había comenzado a trabajar recientemente en esa zona y no la conocía del todo. Al kobold pareció agradarle escuchar eso, ya que también había empezado a trabajar como chofer hace poco. Cuando le preguntó a Chan cómo le iba en su trabajo, él respondió que todo iba bien hasta el día anterior, pues esa noche un minotauro había destrozado la puerta y por eso se encontraba algo exhausto. El hombre entendió entonces por qué estaban usando cajas como puerta improvisada. Fue en ese momento cuando escucharon un fuerte estruendo afuera, y al revisar, Chan notó que había ocurrido un accidente. Dos orcos se estaban insultando mutuamente por no haber visto las señales, ya que ambos estaban tan concentrados provocándose que el tercer involucrado no pudo decir nada. Chan y el caballero kobold observaban la escena, incluso, en su mente, Chan podía imaginar a los orcos peleando mientras trabajaban, aunque esa disputa se estaba volviendo más seria de lo que pensó. Creyó que lo correcto sería llamar primero a la aseguradora y pelear después, pero aún así la situación se veía grave. La gente pasaba a un lado sin intervenir, lo que le resultó extraño, aunque comprendió que estaba en un mundo distinto. El hombre a su lado le preguntó si aquello no les causaría problemas. Chan no estaba seguro de qué tipo de problemas podrían surgir, pero el caballero pensaba que no llegarían más clientes si los orcos seguían peleando, y que eso afectaría las ventas de la tienda. Chan estuvo de acuerdo, ya que todos estaban distraídos observando la pelea. Por eso, el hombre decidió hacer algo para detenerlos. Primero llamó la atención de ambos orcos, aunque se veían bastante enérgicos, ya era momento de que dejaran de pelear y despejaran la calle. Sin embargo, ambos lo miraron con desprecio, llamándolo viejo lobo y diciéndole que no se metiera en sus asuntos, esperando que se marchara mientras lo insultaban una vez más. Algo que el hombre sabía bien era que alguien como él no podía limitarse a observar en silencio. De un solo golpe, aquel hombre lobo dejó noqueado a uno de los orcos, lo que dejó impresionado al público. El otro orco exigía que se levantara, incapaz de creer que hubiera caído así, y terminó enfureciéndose aún más con el viejo que tenía enfrente. Intentó golpearlo, pero el hombre lobo esquivó el ataque sin problema alguno y, tomando impulso, lo derribó con una sola patada. Con eso, la situación finalmente se calmó. Al dirigirse al tercer involucrado, un kobold, le comentó que todo estaba bajo control y que ya podía llamar a la policía y a la aseguradora,
algo que el hombre agradeció profundamente. Chan, intrigado, quiso saber a qué se dedicaba antes de ser chofer y, sobre todo, qué raza era. El caballero explicó que era un hombre lobo, suponiendo que no se notaba ya que no estaban en luna llena. Antes de trabajar como conductor, se había dedicado a varias cosas, pero ahora solo era un viejo retirado. Para Chan, eso sonaba como alguien increíble. La cicatriz en su mano y la forma en que había ganado le confirmaban que no era alguien común. El hombre lobo se disculpó, pues debía irse a trabajar, agradeciéndole haberle permitido descansar un momento, aunque Chan sentía que no había hecho nada realmente importante. Aún así, Chan le preguntó si tendría alguna tarjeta de presentación, explicando que muchos clientes ebrios iban a la tienda y que en algún momento podría necesitar un chofer, por lo que le gustaría poder contactarlo. El caballero se mostró encantado y le entregó su tarjeta. Al poco rato, Chan notó que la tarjeta se veía completamente normal, no era extraña como aquella identificación falsa que había visto antes, y tampoco daba la impresión de que el hombre fuera un estafador. Fue entonces cuando Chan dio la bienvenida a un nuevo cliente. Aunque pidió uno de los paquetes detrás del mostrador, Chan le recordó que no podía ingresar con su mascota a la tienda, esperando que regresara después de dejarla afuera. El cliente preguntó por qué, ya que su pequeño bebé no iba a orinar dentro, y esperaba que lo dejara pasar al menos un momento. Aseguró que su perrito ni siquiera ladraba y que era muy tranquilo, además de que se iría de inmediato tras comprar lo que necesitaba. En su mente, Chan sabía que no habría más clientes en ese rato y que no tardaría, así que aceptó dejarlo pasar mientras lo cargara. En ese momento, Chan notó que su celular sonó, era un mensaje de la jefa. Ella quería saber si necesitaba algún equipo especial. Pensándolo bien, creyó que algo le sería útil para el trabajo, así que pidió un trapeador enorme. La jefa le respondió que se lo prepararía y pensó que quizá pediría algo más, pero Chan le dijo que lo dejara a su criterio, ya que estaría agradecido con cualquier cosa que le llevara. Fue entonces cuando el hombre pez globo se acercó para pagar lo que había tomado. Chan le pidió un momento mientras pasaba la tarjeta, pero notó que había alcanzado el límite de gasto. Aquello sorprendió y preocupó al pez globo, ya que no tenía otra tarjeta consigo. Chan le sugirió hacer una transferencia bancaria, pero el pez globo tampoco llevaba su teléfono, pues había salido solo a dar un paseo, por lo que no tenía otra opción, volvería a su casa para traer su billetera. Le pidió que cuidara de su pequeño mientras regresaba, asegurando que no tardaría más de 10 minutos. También comentó que no se preocupara, ya que su mascota no mordía y se portaba bien. Además, compraría varias cosas, por lo que dejaría a su perro ahí como garantía, por si dudaba de que regresara. Chan notó que realmente dejó a su perro en la tienda. Era la primera vez que veía a un dueño tan extraño, no podía creer que dejara a su mascota con un desconocido sin ninguna garantía real. Al mirar al pequeño cachorro, sintió que quizá él era quien más sufría por tener un dueño así. Pensó que con alguien así en su vida, todo sería bastante problemático. Si estuviera en su lugar, habría muchas cosas que querría decirle. En ese momento, escuchó una voz que respondió que sí tenía algo que decir, pero no sabía si estaría bien hacerlo en voz alta, ya que había muchos días en los que no decía nada. Chan se sobresaltó al escuchar eso, pues la voz provenía del perrito, quien dudaba si debía hablar. Sorprendido, Chan quiso saber si acaso podía hablar, y el perrito asintió. Entonces le preguntó por qué no había dicho nada delante de su dueño antes, ya que, de haberlo hecho, nada de eso habría pasado. La mascota explicó que normalmente no hablaba y que debía tener mucho cuidado, sobre todo frente a su dueño, pues al tener una voz tan profunda, este se molestaba porque no concordaba con su apariencia pequeña. Incluso lo había amenazado con quitarle las cuerdas vocales por ladrar, diciendo que lo haría si no se callaba. Chan confirmó en su mente que no parecía un buen dueño. Quiso saber entonces su nombre y edad. El perrito se presentó como Papi y dijo tener 2 años. Chan notó lo bien que hablaba a pesar de su edad, aunque Papi ya era considerado un adulto con solo 2 años, algo que Chan entendió, ya que no sabía mucho sobre perros. Aún así, le preguntó si había visto a otros perros que también pudieran hablar. Papi negó haber visto a alguno, explicó que los demás simplemente disfrutaban el tiempo con sus dueños y ladraban, pero nunca había visto a otro perro que pudiera hablar como él. Pensó que quizá todos tenían miedo de someterse a una cirugía para extraerles las cuerdas vocales, y por eso permanecían en silencio. Por eso le preguntó a Chan si acaso él era raro. Chan no estaba seguro, ya que no sabía mucho sobre perros,
pero le parecía que la mayoría adoraba a sus mascotas. Incluso recordó que uno de sus conocidos había viajado al extranjero con su perro, algo que despertó la envidia de Papi. Chan quiso saber si ese trato era frecuente con su dueño o si siempre lo usaba como garantía. Papi evitó profundizar en eso, ya que terminaría agotado. Comentó que su dueño solía pelear con su esposa y que, cuando estaba borracho, actuaba de forma extraña, lo besaba y le impregnaba su olor. Aún así, lo alimentaba y le daba un lugar para dormir, por lo que lo soportaba, aunque a veces pensaba en dejarlo. Chan le recomendó que hablara con su dueño, pero Papi preguntó qué pasaría si realmente le cortaba las cuerdas vocales. Chan supuso que lo decía porque creía que su dueño pensaba que no podía hablar. Si era honesto, pensaba que su dueño solo estaba de mal humor, aunque aún así no le parecía una buena persona. Le explicó que estar fuera de casa sería aún más difícil y que podría sufrir todavía más. En lugar de pasar por eso, debería tener una conversación adecuada con su dueño, ya que la situación podría mejorar y eso era clave para su relación. Papi entendió que tendría que hacerlo, pero ya habían pasado más de 10 minutos y su dueño aún no regresaba. A veces tenía que esperar incluso más de una hora. Chan comprendió cuánto sufría. Entonces Papi quiso hacerle una última pregunta, quería saber qué era una cirugía de Neuterin, pues había escuchado que le harían una cirugía de castración la próxima semana. Lo oyó mientras su dueño hablaba con su esposa. Sentía mucha curiosidad sobre qué tipo de cirugía sería. Chan, conmovido por la ternura del perrito, sacó varios papeles y un bolígrafo, pues pensó que sería más fácil explicarlo con dibujos. Le pidió que se calmara y escuchara con atención. Así comenzó a explicarle la cirugía de Neuterin. En esa generación, donde casi todo el mundo tenía mascotas, la castración era una de las preocupaciones más importantes para los dueños. Muchos la elegían para mantener saludables a sus mascotas, aunque eso no significaba que todas debieran someterse necesariamente a esa cirugía. También explicó que muchos dueños emparejaban a sus mascotas con una pareja compatible para que vivieran felices formando una nueva familia, y que esa también era una elección hecha por amor. Por eso, los tutores tenían muchas dudas antes de decidir cualquiera de las opciones. Entonces surgía la pregunta de qué pasaría si una mascota pudiera hablar. Papi negó de inmediato querer algo así, rechazaba por completo recibir una cirugía de ese tipo, incluso si su vida estuviera en peligro. Aclaró que no había robado huesos ni orinaba en lugares al azar. Chan negó que la cirugía fuera por ese tipo de conductas y explicó que se trataba de bienestar, pero Papi no quiso aceptar esa explicación. Aunque fuera por su propio bien, no podía permitirlo. No entendía cómo podría recibir una cirugía así por esa razón, y menos cuando ni siquiera un humano aceptaría algo similar. Todo aquello le resultaba insoportable, pues aún no había conocido a su pareja destinada. Apenas se había convertido en un perro adulto con edad suficiente para tener descendencia, y no podía creer que en poco tiempo se convertiría en un eunuco. No sabía qué pecado había cometido en su vida pasada para merecer algo así. Después de un rato, Chan le dio un poco de agua para que se calmara. Papi, todavía triste, se disculpó por su comportamiento inapropiado. Le resultaba aterrador imaginar lo que estaba por venir, y por eso había reaccionado de esa manera sin darse cuenta. Chan le dijo que no se preocupara y quiso saber si ahora que entendía la cirugía, pensaba decirle a su dueño que no la quería. Tal vez él comprendería su preocupación. Sin embargo, el cachorro negó esa posibilidad. No estaba contento con la situación, pero habían tenido una relación de dueño y mascota desde que nació, así que siempre pensó que debía seguirlo fielmente. Todos los demás vivían así, y creyó que esa era la forma correcta de vivir. Sin embargo, entendía que eso no podía llamarse vida. Para vivir de verdad, tendría que cortar lazos con su dueño. Agradeció a Chan por ayudarlo a tomar esa decisión, ya que amplió su forma de ver las cosas. Aunque Chan insistió en que hablara con su dueño, Papi no lo consideró necesario, pues ya había decidido hacerlo de ese modo. Chan le advirtió que sufriría mucho afuera, pero a Papi no le importaba. Sufriría de cualquier forma, incluso en su casa, y más aún si su descendencia corría peligro. Por eso veía razonable irse. Ya había tomado su decisión y esperaba que Chan lo ayudara. Antes de irse, le pidió que le quitara el collar. Chan lo hizo, aunque no estaba del todo seguro de que fuera lo correcto. Aún así, le preguntó si podía ayudarlo en algo más. Papi asintió, pues necesitaba hacer una última cosa antes de marcharse, tener una última conversación con su dueño, pues tenía que despedirse, aunque no había tenido una buena relación, le guardaba tanto cariño como rencor, así que quería dejar ese punto claro. Esperaba que Chan pudiera ayudarlo en lo que fuera posible y, una vez que el pez globo entró a la tienda, Chan notó que finalmente había regresado. Aún así,
el hombre pez preguntó por qué su mascota no tenía el collar puesto o por qué Chan se lo había quitado, pero este último le explicó al cliente que su perro tenía algo que decirle. Fue entonces cuando Papi comenzó a hablar. Solo le pidió eso para poder comprobarlo, así que esperaba que no evitara la respuesta y le contestara. Quería saber si de verdad había ido a su casa para tomar su billetera después de dejarlo en ese lugar. También preguntó si estaba planeando enviarlo a cirugía la siguiente semana, a lo que el pez asintió. Papi le dio las gracias por responder y, con eso, seguiría su camino, alejándose de ellos a partir de ese día, esperando que no intentara detenerlo ni buscarlo nuevamente. Antes de despedirse, le preguntó a Chan si podía volver más tarde, a lo que éste, un poco confundido, asintió, esperando verlo después. Papi lo agradeció con una sonrisa y le deseó que su negocio prosperara. El pez globo no entendía nada de lo que había ocurrido y, en ese momento, comenzó a llorar por Papi. Poco después, Chan creyó que todo estaba bien, pues la paz por fin había regresado a su tienda, hasta que vio que el cachorro escapó. El dueño fue detrás de él con el rostro demasiado pálido. Mientras Chan se preguntaba si eso significaba que aún quería a su mascota, aunque tampoco había sido un buen dueño. Aún así, ya no era asunto suyo, era algo que ellos tendrían que resolver por su cuenta. Fue entonces cuando escuchó un estornudo y, al voltearse, notó que se trataba de la niña que estaba haciendo los regalos para el Día de las Madres, quien en ese momento lo saludó con naturalidad.